hay algunas cajas de este libro, recién salido del horno. El 100% de los fondos obtenidos es para la iglesia, para las obras del local de la iglesia. Esta misma semana, de hecho el viernes, me llamaron de La Luz y me dijeron, mira, que la empresa de La Luz nos ha dicho que al ser, no sé si decía más de 40 personas, para dar de alta La Luz, para un sitio para más de 40 personas, para dar de alta La Luz no necesitan, no os basta con los, no sé si 1.500 euros o algo así, para poder hacer los papeles para dar de alta La Luz, sino que hay que hacer otro trámite, aparte de eso, que van a ser otros 5.000 no sé cuántos euros. Y así todo, ¿vale? Y todo esto para poder dar de alta La Luz, que es uno de los trámites que necesitamos, solamente una de las cosas, para poder encender el aire acondicionado, a ver si la broma va a ser solamente arreglar el aire acondicionado, que a lo mejor puede ser unos 10.000 euros, o tener que comprar uno nuevo, que a lo mejor son 70.000 euros. Todo esto para decir, habéis visto que hay cosas para talleres y cosas así, pues es un poco lo que estábamos diciendo del grupo de alabanza. Es tan poco para todo lo que necesitamos, es tan poco, pero hacemos lo que podemos de la mejor manera posible, confiamos en Dios, en que Él es el que puede, Él es el que puede. Pero de lo que nosotros depende, nosotros no vamos a ser negligentes, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Y es por eso pues, que como iglesia hemos sacado el libro La debilidad del Padre. Pues no sé si alguno ha empezado a leerlo, creo que es muy bueno para edificar a cada uno de nosotros, pero también para regalar a un familiar no cristiano o algo así. Para que entendamos cómo es el corazón del Padre, pues cuál es esta debilidad del Padre. Ayer me preguntaba a alguien, pero dime, ¿cuál es la debilidad del Padre? Bueno, hace poco hice una predicación, precisamente se llamaba así, que está basada en lo que hice de este libro, pero os animo a comprarlo. Tenemos ahí 2 vendedores de libros, ahí los hermanos Filoya, Andrés y Daniel, ¿vale? Después van a estar ahí para quien quiera libros que lo pueda coger y, más importante, que lo pague. Ya tienen la correa preparada y el látigo, claro que sí. Los niños podéis ir saliendo a vuestras clases. ¿Ya habéis salido? Vale, muy obedientes. Estupendo. Y bueno, hoy tenemos bastantes personas que nos visitan por primera vez. He visto algunos por ahí. Muy bienvenidos. Bienvenidos. Y por ahí también había alguien, ¿no? ¿O no? ¿Me he confundido? Sí, por allí. Bienvenidos todos. Y hay alguien también que nos visita, no por primera vez, pero sí por primera vez en mucho tiempo. Dewin y Sandra y Nerea por allí. Ellos han estado bastante tiempo con nosotros. Ahora viven en Dinamarca y los echamos mucho de menos y han venido a visitarnos. Así que nos alegramos mucho que estéis aquí, en casa. Hoy volvemos a retomar nuestras queridas paparruchas, aunque algunos de vosotros, la mayoría, yo creo, nunca habíais oído a lo mejor la palabra y desde luego no las predicaciones. Hay, como os decía la semana pasada, otras 14 en la videoteca anterior. Y estábamos diciendo un poco que es una paparrucha. Pues una paparrucha es una mentira que nos creemos, que la mayoría de la gente se la traga, y aunque sea mentira. Y por el hecho de que la mayoría de la gente la crea, no empieza a ser verdad, ¿vale? Así que, ¿cuál es esta paparrucha? Pues escuchadme muy bien. Hay un tiempo para todo. Lo estábamos diciendo en el libro de Eclesiastés, ¿no? Yo he escuchado al pastor de esta iglesia contarlo. Hay tiempo de cosechar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Pues hay tiempo de quemar etapas, hay tiempo de sencillamente disfrutar y vivir la vida, y hay tiempo de estar casado. Hay tiempo de vivir la vida loca y hay tiempo de ser responsable en la vida, ¿verdad? ¿Cuántos aquí no estáis casados? ¿Levantáis la mano? ¡A disfrutar! A vivir la vida, a viajar, a pensar en vosotros, a descubriros a vosotros mismos. Tenéis que iros de festivales. ¿Habéis visitado Ibiza? ¡Flipas!
Tenéis que viajar todo lo posible, tenéis que vivir, que ver mundo, que conocer a uno y a otro, que conoceros a vosotros mismos. Antes del altar tienes que vivir, que exprimir la vida al máximo, tener todas las experiencias posibles con todas las personas posibles. Ya habrá tiempo de hipotecas, ya habrá tiempo de llantos, ya habrá tiempo de discusiones con la parienta, de suegras, ya habrá tiempo de todo eso. Ahora lo que tienes que hacer es disfrutar, vivir la noche, vivir el día, vivir la vida. Y el matrimonio es esta frontera, ¿no? Es esta frontera que separa el disfrutar de lo que es la vida aburrida y normal, ¿no? Eso es básicamente el matrimonio, es la frontera, es el visado hacia la responsabilidad, hacia una vida respetable, hacia una vida responsable. O sea, todo lo que va antes, tienes que disfrutarlo, tienes que vivirlo. ¿Por qué vas a pensar en nadie que no seas tú? Tú lo que tienes que hacer es disfrutar tú. Ya tendrás hijos y pensarás en otros que no seas tú. Ahora disfruta tú. Sería de idiotas complicarse la vida antes de casarte. ¿Por qué vas a pensar en servir en una iglesia? Si de todas maneras las iglesias son todo para cosas de casados. Si no estás casado, no te van a tomar en serio en la iglesia. Así que lo que tienes que hacer es vivir fuera, no tienes el anillo, o sea que tienes libertad. No tienes esposa, o sea, no tienes esposas. Esa es mía sola, me ha ocurrido a mí solo. Nosotros, los solteros, somos almas libres en un tiempo de gracia, en un tiempo de libertad. ¿Sabes lo que significa la libertad? Lo siento, Rebeca, por cierto, es su cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. ¿Sabes lo que significa la libertad? Hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, sin tener que rendir cuentas a nadie. ¿Eres soltero? Eres libre. Aprovéchalo. Aprovecha. Vive para ti. Ahora, a lo mejor, por alguna razón, no sé lo que hay en la mente de cada uno, ¿vale? Hay gente para todo. Sí que quieres casarte, ¿no? Y estás buscando a alguien para casarte. Pues, lo siento, pero ahora mismo estás en una etapa, como en una sala de espera del hospital, ¿no? Y es frustrante esto, no sé si os ha pasado alguna vez de estar sentado en la sala de espera y ver cómo va pasando la gente que ha venido después que tú. Y tú sigues ahí sentado. Y dices, pero, Manolito Pérez. Y pasa Manolito, pero ya Manolito Pérez ha entrado media hora después que yo. Y sigue pasando y a mí no me toca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí esperando, estoy parado, estoy en el banquillo y no me llaman y no salgo. Porque la vida empieza cuando me case, y hasta que no me case, no hay vida. Y no hay un hogar. Y no hay compañía. ¿Dónde está mi ayuda idónea? Sin ella no puedo. Sin ella no sé. ¿Dónde está? Tengo que esperar, como Ruth, hasta que llegue mi voz. ¡Paparruchas! Esto es una mentira cochina, como un piano de cola. Y aunque a lo mejor no has escuchado exactamente estas palabras, pero este sentimiento lo has sentido. ¿A que sí? Esta cosa de que tengo que disfrutar ahora. Tengo que vivir la vida ahora. Ya habrá tiempo cuando me case. La soltería es esta sala de espera en la que puedo disfrutar, en la que puedo relajarme, en la que puedo no pensar en nadie más que en mí mismo, porque ya habrá tiempo de pensar en otros cuando me case. Y esto no es algo que sencillamente lo vemos ahí fuera y que escuchas a tu cuñado hablando en la cena de Navidad y que está ahí comentando estas cosas. Esto es un pensamiento que solteros aquí en la iglesia tienen, que casados aquí en la iglesia tenemos y que vivimos. Y esta es, yo creo, la primera vez en la historia de la iglesia que se habla desde el púlpito específicamente de la soltería. Y no está bien, y lo reconozco, no es bueno. Y hay tantas veces que hemos hablado del matrimonio, ¿verdad?
Y tantas veces que hemos hablado de cómo resolver problemas y criar hijos y cosas así por el estilo, ser el hombre que tu mujer necesita, ser la esposa que tu marido necesita, pero ¿qué pasa con los solteros? Pues eso es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy. Esta que hemos escuchado, en definitiva, son las mentiras que creemos. Pero ahora vamos a buscar la verdad que ignoramos. Pero antes, vamos a orar. Padre, te quiero dar muchas gracias por tu diseño, por cómo tú nos has hecho, por tu propósito, por los solteros aquí en la iglesia, Señor. Te quiero rogar que tú nos ayudes a comprender correctamente cuál es tu plan, cuál es tu diseño, Señor. Ayúdanos a los casados a ayudar a los solteros, a ser de apoyo para ellos y no sencillamente pues una prisa, algo que está empujando para que venga, cásate ya o algo por el estilo. Pues ayuda a los solteros en sus luchas, ayúdalos a reflejar el plan que tú tienes para ellos y a reflejar a tu Hijo Jesucristo en sus vidas, Señor, que quizá de una manera que nosotros, que los casados no podemos entender porque estamos en otro momento, pero tú sí lo entiendes. Tu hijo sí lo entiende, que era soltero, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Pues, dice Romanos capítulo 12. Hace poco hemos terminado de estudiar el libro de Romanos, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenéis que vivir como un sacrificio vivo, por todas las cosas que Dios ha hecho por vosotros. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. No os amoldéis, este versículo 2 posiblemente podría ser el lema de esto de las paparruchas, ¿verdad? No os amoldéis a lo que dice el mundo. Este no os amoldéis literalmente es adoptar una forma o molde externo. No sé si habéis escuchado alguna vez este famoso vídeo en el que, ¿cómo se llamaba este actor de artes marciales? Bruce Lee, que decía, be water, my friend, ¿no? Sé agua, amóldate, adáptate, fluye. Pues esto es lo que Pablo está diciendo, no te adaptes a todo, no te adaptes al mundo. Vivimos en un mundo que está mal, que tiene mentiras, que charca, que vive como peces que viven en una charca anegada de mentiras. Y por lo tanto, tenemos que no amoldarnos, que tener una forma específica y no adaptarnos al mundo, sino transformarnos a lo que Dios dice. No creer las mentiras, sino que creer en la verdad, ¿no? En cuanto a la soltería, ¿cuál es el molde donde el mundo intenta meternos? Intenta meter nuestra mente, intenta que nos amoldemos. Pues, número uno, el amor, lo que llaman los expertos el amor líquido. Esto va bien con lo de amoldarse, ¿no? Be water, my friend. Amor líquido. ¿Qué significa esto de amor líquido? Pues ahora mismo, en nuestro mundo, básicamente el sentimiento que hay en cuanto a las relaciones son vínculos fluidos, temporales y descartables. No me quiero comprometer con nada. Yo estoy en un buffet y yo quiero probar un poquito de aquí y un poquito de allí. Johnny, que te vas a casar ahora dentro de poco. ¿Tú has vivido con tu prometida? Tienes que convivir con ella, porque tienes que saber si os compenetráis, ¿no? Tienes que conocerla antes de comprometerte. ¿Cómo te vas a comprometer así a lo...? Tú tienes que saber, antes de casarte con ella, si tú vas a estar bien, si tú vas a ser feliz, porque lo importante eres tú. No sé si algún amigo te ha dicho algo así parecido. Buenos amigos tienes. Pero esto es lo normal. ¿Cómo te vas a casar con alguien? Comprometerte toda la vida a estar con alguien con quien no has convivido ni siquiera un fin de semana en una misma casa. ¿Cómo vas a...? ¿Tú qué sabes si le huele el aliento por la mañana, según se despierta? Si ronca como un león marino.
¿Tú qué sabes? Si os compenetráis. Porque en las relaciones el importante eres tú. Esto va de mí. Yo soy el más importante. Básicamente es un sistema de atracción o de selección hedonista. ¿Sabes lo que significa hedonista? Lo importante es el placer. Que yo disfrute. Y si yo no saco lo que yo quiero sacar, no lo quiero. Esto es lo que llaman el amor líquido. Y por otra parte está lo que llaman en latín el puera eternus. O quizá lo has oído así más coloquialmente, el síndrome de Peter Pan, ¿no? ¡No quiero crecer! Y yo tengo 35 años y no quiero trabajar y no quiero irme de casa de mis padres y no quiero tener ninguna responsabilidad como si tuviera 16 años. ¿Por qué? Porque yo no quiero, yo quiero ser un niño. Yo quiero seguir siendo un niño. Y hoy en día, un chico, una chica de 35 años es un niño hipersexualizado, básicamente. Eso es lo que es. Que da una importancia exagerada al sexo, quiere tener sexo por todas partes, con todos los hombres y las mujeres posibles, y si me da igual si es el caso, hombres o mujeres, pa'lante. Eso sí, bajo la protección de mis padres, el dinero, el piso de mis padres y todas las cosas de mis padres. Yo quiero seguir siendo un niño por los siglos de los siglos y voy a intentar postergar todo lo posible el hacerme adulto porque yo quiero seguir siendo un niño para siempre. Todavía no estoy listo, pero a ver, Manolo, que tienes 45 años, no estoy listo todavía. Y así es como, básicamente, si os dais cuenta, estas dos maneras en que estos dos moldes donde se concibe hoy en día la soltería son en realidad un altar al yo. Yo soy el importante, yo lo que yo quiero. Y esto es todo lo contrario a lo que significa ser adulto. El adulto básicamente es el pasar del a mí que me cuiden al yo te cuido. Y eso no tiene que ver con estar casado o no estar casado. El truco o la frontera no está en el altar. Vamos un momento a la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 7 Pablo habla de la soltería y del matrimonio y es uno de los principales textos donde vamos a estar hoy. Primera Corintios capítulo 7. Vamos a estar sobre todo a partir del versículo 32, pero vamos a empezar a leer a partir del versículo 25, ¿vale? Entonces, leemos desde 1 Corintios 7, desde el versículo 25 hasta el versículo 35, ¿vale? Dice así: en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión. Como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Mas digo esto, hermanos. El tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es lo honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pablo? Fíjate, en el versículo 26, Pablo
menciona esta presente aflicción. No sabemos exactamente a qué se estaba refiriendo Pablo, si es alguna situación quizá alguna rama de persecución que estaba ocurriendo en Corinto, quizás sencillamente es por la cultura de Corinto. ¿Sabéis? Corinto era una ciudad portuaria, era, para que nos entendamos, como la conjunción hoy en día entre Las Vegas y Nueva York, ¿vale? Era una ciudad comercial, muy rica, muy próspera, estaba justo en un enclave estratégico donde pasaban muchísimas rutas comerciales, tanto de tierra como de mar, ¿vale? Así que había mucho dinero y se movía mucho. Esto quiere decir que era una ciudad muy cosmopolita, ¿vale? Había mucho movimiento de ideas y de influencias y de filosofías y todas estas cosas, pero además era una ciudad profundamente inmoral. Según tú llegabas a Corinto, esto es una cosa que sigue estando hoy en día arqueológicamente lo ves allí según llegas a Corinto, en el puerto, al lado del puerto, había una placa de piedra en el suelo donde te decía, según llegas, baja el marinero del puerto y según llega ve una piedra ahí que dice, mira, hay una señora desnuda pintada, flecha para acá. ¿Vienes has llegado a Corinto? Has llegado. ¡Hala! A por prostitutas. Que aquí has llegado para eso. Esa era la cultura de Corinto, ¿vale? Tanto a nivel religioso como a nivel social, a nivel cultural, tanto es así que había una palabra que, para que nos entendamos, un verbo que se usaba en la antigüedad, que sería algo así como corintear, ¿vale? El verbo comportarse como un corintio, que básicamente era pues llevar una vida libertina, irse de prostitutas, tener una vida completamente disoluta y asquerosa, ¿vale? Eso era Corinto, así que puede ser que también se esté refiriendo a eso Pablo cuando está diciendo esta presente aflicción, este tiempo difícil. Es un tiempo difícil que estaban viviendo los corintios. Y en este tiempo difícil, Pablo dice que sería bueno que, como están viviendo en este tiempo, a lo mejor, repito, una persecución o sencillamente, entre comillas, esta presión social tan insoportable, sería bueno que pensarais estratégicamente. Si viene una persecución, tú, si estás casado, tienes que preocuparte por alguien más que por ti. Tienes que preocuparte por tu esposa. Si ahora mismo, estoy convencido, si ahora mismo entran unos señores con turbante y metralletas por esa puerta, estate pendiente, David. Yo no sé si te pasaría a ti, pero a mí me pasaría, a lo mejor no me pensaría tanto el intentar frenarle si no estuviera casado y tuviera hijos. Porque, a ver, el problema no es tanto que yo me muera y vaya al cielo, el problema es, ¿y qué pasa? Mira, Rebeca se ríe, ¿y qué pasa con mi mujer y mis hijos? ¿Y cómo quedan ellos? Y estoy seguro que si tú estás casado y tienes hijos, este es el pensamiento que tendrías. A ver, no es tanto por mí, que yo me muero y me muero, pero ¿y mi mujer y mis hijos? ¿Y cómo quedan mis hijos si me muero yo? ¿Y qué va a ser de ellos? ¡Ay, madre mía! ¿Ves que la situación en este sentido del soltero y del casado, en vista de la presente aflicción, como decía Pablo, no es la misma? ¿Por qué? Dice el versículo 32, quiero que estéis libres de preocupación, precisamente de esta preocupación. El casado, dice en el versículo 33, se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Más adelante dice lo mismo de la mujer. La mujer se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y Pablo no lo está diciendo como que sea algo malo, ¿eh? ¡Qué malo eres que te preocupas de tu mujer y de tus hijos! No, no. Pablo sencillamente está describiendo lo que hay. Y es bueno. Un hombre se tiene que preocupar por su esposa antes que por sí mismo. Se tiene que preocupar por sus hijos antes que por su propia comodidad. Esto es bueno, así es como tiene que ser. Pablo sencillamente está describiendo lo que es y lo que está bien.
Si te casas, tienes esta responsabilidad, adquieres esta responsabilidad que un soltero no tiene. ¿Entiendes? Un soltero, fíjate, un soltero no dice que se preocupa por sí mismo, por cómo disfrutar más la vida. ¿A que no? Dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, por cómo agradar a su Señor. Un casado está dividido. Y esto no es malo. Es diferente. Por eso he puesto aquí estos dos logotipos tan chulos. Un casado es como las tropas de guarnición que están protegiendo, y ese es su papel, proteger un enclave, proteger a su familia, guardar a su familia, vigilar a su familia, darse por su familia. Ese es el principal motor, ese es el gran llamado del casado. ¿Y un soltero? Un soltero tiene una misión totalmente diferente, y no es una misión secundaria. Para nada. Un soltero es libre. ¿Qué significa ser libre? Antes estábamos diciendo que ser libre, lo que piensa el mundo es hacer lo que te da la gana cuando te da la gana. Falso. Eso es ser esclavo de tus deseos. Ser libre es hacer aquello para lo que Dios te ha llamado. Preocuparte, como dice Pablo, por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y para esto, un soltero es más libre que un casado. Si tú estás soltero y alguien te llama a las 12 de la noche y te dice, tengo un problema, necesito tu ayuda, tú eres más libre de, en ese mismo momento, incluso aunque tengas que trabajar al día siguiente, vas y ayudas, y haces lo que sea, y vas, trabajas al día siguiente, sales del trabajo y te duermes porque estás cansado. Pero un casado no puede hacer eso, y mucho menos si tiene hijos pequeños. Me llamas a las 12 de la noche, oye Miguel Ángel, tienes que venir al hospital porque, pues a lo mejor lo organizo de alguna manera y lo hago, pero es que yo tengo 3 niños chicos. ¿Qué hago? ¿Los dejo solos a los niños chicos para irme al hospital? No. ¡Claro! Es diferente. ¿Y es malo que yo tenga 3 niños chicos y no pueda ir a las 12 de la noche? No es malo, es lo que tengo que hacer. Yo me tengo que preocupar de mis hijos. ¿Entiendes? Un casado serían como las tropas de guarnición. Un soltero son como las tropas de despliegue rápido. En el momento estás disponible, en cualquier momento. No es que eres libre de hacer lo que te dé la gana y de poder sencillamente invertir en ti. Es que eres libre de preocuparte por las cosas del Señor, sin ningún tipo de división de lealtad. Solo puedes estar preocupado exclusivamente de las cosas del Señor, de edificar el reino de Dios. No para que puedas sencillamente hacer lo que te da la gana. La soltería es un don de Dios. Sí, la soltería es un don de Dios. Cada uno ha recibido su propio don. Pero a veces tenemos un poco la idea de que para ser soltero necesitas algún tipo de don sobrenatural, algo así como una contingencia hormonal para no tener necesidades o ambiciones sexuales, ¿no? Y entonces, si Dios quiere que yo esté soltero, entonces que no tenga deseo sexual de ningún tipo. Pero eso no es así. También habla de que el casado tiene su propio don. No está hablando tanto, yo creo, aquí de un don espiritual, sobrenatural, sino de un llamado, una gracia especial, un regalo que Dios te ha dado para representarlo tanto en tu soltería como en tu matrimonio. Si el soltero necesitara un don especial sobrenatural para ser soltero, entonces el casado también tendría un don sobrenatural para ser casado, un don sobrenatural para aguantar, un don sobrenatural para poder tener más paciencia al hablar, para poder
cosa que pues Rebeca os podrá decir, yo no tengo. Dios te ha llamado a servirle donde estás. Dios te ha llamado a servirle ya sea como tropa de guarnición si estás casado o como tropa de despliegue rápido, de combate si estás soltero. Dios te va a pedir cuentas de lo fiel que has sido cumpliendo el cometido donde estás como Él te ha puesto. Y si hoy estás soltero, eres más libre de servirle. Luego vamos a ver la historia de Ruth, pero simplemente para que entiendas, si tú estás esperando a servir a Dios, a que estés casado, ni le estás sirviendo ahora, ni le servirás entonces. Si no le sirves donde estás, no le servirás donde estés. Esto es así. Dios te ha puesto donde te ha puesto. Y donde te ha puesto y como te ha puesto, está bien para que tú decidas servirlo. Pero sabes, Pablo no inventó esto de la soltería. Esto no es un invento de Pablo. Vamos a ver un poco el cambio de paradigma que ocurrió entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿vale? Porque a lo mejor estáis pensando, pero ¿por qué entonces hay tanto énfasis, sobre todo en el Antiguo Testamento, de que se casen y tengan hijos? Porque es que la verdad es que el no tener hijos, no casarse obviamente, y no tener hijos, en el Antiguo Testamento era considerado una tragedia, era algo horrible. Si te fijas, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le promete a Abraham bendición y que esa bendición se va a transmitir por medio de su descendencia biológica, ¿verdad? Por medio de hijos. Para esto Abraham tiene que estar casado. Para eso no solamente Abraham, sino sus hijos se tienen que casar y tienen que tener hijos. Y la línea tiene que seguir. Y esto en todo el Antiguo Testamento era muy importante el que ellos se casaran, tuvieran hijos y que sus hijos continuaran su propia línea genealógica y que su nombre fuera recordado. ¿Por qué? Porque ellos, la promesa que Dios hizo a Abraham específicamente tiene que ver con los hijos. La promesa se transmitía de padres a hijos, ¿entiendes? Tan importante era esto que incluso había mecanismos para qué pasa si yo me muero sin hijos, ¿vale? Pues ahí está el matrimonio por levirato, para que tu hermano se pueda casar con tu viuda y pueda transmitir la promesa, la bendición, teniendo hijos que legalmente sean tuyos, aunque biológicamente no lo sean. Por eso está la figura del pariente redentor, para que si tú te quedas sin nada, te quedas sin tierra, si te quedas sin la posibilidad de seguir adelante, un pariente tuyo pueda salir al rescate y que tu línea pueda seguir adelante. Era muy importante. Si tú te quedabas sin hijos, tu nombre se cortaba de la línea de la promesa. Y esto hacía que el tener hijos fuera vital en el antiguo pacto. Pero esto ya empieza a cambiar. Por ejemplo, fíjate lo que pasa en el pasaje tan conocido de Isaías capítulo 53. Dice Isaías capítulo 53, hablando del Mesías que vendría, ¿verdad? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Cuando aquí dice en el versículo 2 que creció como raíz de tierra seca, esta expresión está aludiendo a su esterilidad. Otras veces que se usa en el Antiguo Testamento esta misma expresión, está hablando, y así lo dicen los estudiosos del tema, que está afirmando que el Mesías no tendría descendencia física. Así que todo esto, no sé si has leído, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci y todo esto.
son pavadas, ¿vale? Pero el Mesías no seguiría adelante la línea de la promesa según los cánones del pacto que Dios hizo con Abraham. Sería de otra manera. Porque si continuamos leyendo en el mismo capítulo 53 del libro de Isaías, fíjate que dice en el versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Una vez que el Mesías entregue su vida sometiéndose a Dios, que sea ofrecido, que se ofrezca a sí mismo, mejor dicho, como un sacrificio por el pecado de su pueblo, después, dice, verá descendencia. ¿Cómo va a haber descendencia si no tiene hijos? Porque ya está anunciando que hay otra manera que se verá en el nuevo pacto, que la promesa de Dios, tal y como Dios lo tenía inicialmente estipulado y preparado, no tiene tanto que ver con la biología, sino con otra cosa. Y para afirmar esto, Isaías sigue un poco más adelante en el capítulo 56. Versículo 4 dice, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los eunucos que guarden mi pacto. ¿Sabéis lo que es un eunuco, verdad? Alguien que no puede tener hijos. De ninguna manera puede tener hijos. Tan aberrante era esta imagen de un eunuco en el antiguo pacto que tenían absolutamente prohibida, vetada la entrada al templo, los eunucos. Pero aquí está diciendo, a los eunucos que me obedezcan, no solamente es que van a poder entrar al templo, sino que van a vivir en mi casa. Y les voy a dar un nombre, este nombre que inevitablemente iba a ser cortado, porque no tenían hijos. Y si no tienes hijos, tu nombre es olvidado, es cortado. Pues les voy a dar un nombre mucho mejor que el de hijos e hijas. Mucho más que si hubieran tenido un montón de hijos y de hijas. A los que no pueden tener hijos. ¿Cómo es esto? Porque hay un cambio dramático, hay un cambio drástico. Jesús, sin ir más lejos, en Mateo capítulo 19, cuando está hablando del matrimonio, dice, le estaban preguntando acerca del matrimonio los líderes religiosos, los fariseos. Y Jesús les dice, bueno, los discípulos le dijeron, si así es la relación entre el hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús está diciendo, no, si te casas con una mujer, si Dios os ha unido, que el hombre no te separe. O sea, piénsatelo bien antes de casarte. Y los discípulos reaccionan diciendo, oye, pues sí, si esto no tiene vuelta atrás, a lo mejor es mejor pensárselo bien y no casarse. Y Jesús lo que le responde, bueno, no todos pueden aceptar ese precepto de no casarse, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Hay personas que biológicamente son asexuales. ¿Tienen algún problema? Ya sea hormonal, sobre todo físico. Hay eunucos que fueron hechos eunucos. Que esto era esto era muy, muy típico en las culturas orientales, ¿no? Algunos hombres a quienes castraban en su adolescencia para que pudieran ser fiables para diferentes tareas, sabiendo que no iban a poder perpetuar su nombre. Pero hay eunucos también, dice, que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Hay algunos hombres y mujeres que por amor al reino de Dios han escogido hacerse eunucos. ¿Por qué? Porque entienden lo que ya estaba diciendo Isaías. Isaías habla de que
El Mesías tendría una descendencia. ¿De qué tipo tendría una descendencia el Mesías? De un tipo espiritual. Una descendencia mucho más grande que pudiera haber logrado cualquiera, y es exactamente eso lo que ocurre a algunos eunucos, decía Isaías 56, ¿verdad? Algunos que no han tenido hijos físicos, pero tienen algo infinitamente más grande. Han invertido en algo inmensamente más grande. ¿Y qué es eso tan inmensamente más grande? En el reino de Dios. Y eso es precisamente lo que está diciendo Jesús. Hay algo importantísimo, hay algo clave en lo que tú, soltero, puedes invertir tu vida, aunque no estés casado. Tu servicio es valiosísimo para la iglesia. Y quiero pediros perdón si en algún momento yo o cualquiera en la iglesia os hemos tratado como que estáis en un tiempo en el que ahora mismo, mira, espérate, hasta que no estés casado no eres fiable. Porque la verdad es que tenéis la oportunidad y tenéis la iniciativa, si os ponéis en manos de Dios, tenéis un potencial inmenso, ingente, de invertir de una manera mucho más absoluta, con todo lo que sois, mucho más integral que alguien que no que tiene su lealtad dividida, como dice Pablo. En el Antiguo Testamento la esterilidad o el no casarse, el no tener hijos, era una tragedia. Ahora, en este momento, es una oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad. Y con esto no te estoy diciendo que no te cases. Pero que el estar soltero es un estado que para el cristiano es bueno. No es una sala de espera a ver cuándo llega la persona. Y entonces estaré completo cuando tenga mi media naranja. Tú estás completo con Cristo. No necesitas nada más. Fíjate en la historia de Ruth. Ruth, la pobre mujer, estaba en una situación terrible. Mucho más terrible que cualquier soltero que hay aquí. ¿Vale? Ruth era una joven moabita que se casó con un israelita de la tribu de Judá, ¿verdad? Que fueron a vivir la familia de Elimelech a la tierra de Moab. Y allí los dos hijos de Elimelech se casaron con dos moabitas, con Ruth y con Orfa, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues que murió Elimelech, el suegro. Y después de morir Elimelech, murieron los dos hijos, Elión y Mahlión. ¿Y qué pasó? Pues que allí se quedaron 3 viudas, absolutamente descompuestas, sin nada. En ese momento y en esa cultura, ahí sí era terrible estar soltera. Y en ese tiempo, expresado por las palabras de Noemí, Ruth tuvo una disyuntiva muy clara. Noemí le dijo, vuelve con tu familia, busca un marido, lo que necesitas es un marido que te dé estabilidad, que te ayude a salir adelante. Estás en una situación completamente expuesta, vulnerable, necesitas a un hombre. Y Ruth lo entendió perfectamente. Normalmente usamos las palabras de Ruth para bodas, pero es todo lo contrario a bodas, lo que está diciendo Ruth. Cuando le dice, no me digas que yo me vaya, porque yo te voy a seguir a ti. No le está hablando a un marido, a una suegra. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella no buscaba un marido, ella no buscaba una media naranja. Ella había conocido a Dios y quería seguirlo hasta las últimas consecuencias. Aunque le llevara al hambre, aunque le llevara a donde sea. Pero quería seguir al Dios de los israelitas. Dijo Jesús, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas yo os las daré como añadidura, como un premio, como un extra, no por lo que estáis buscando, sino porque yo quiero, porque soy bueno y porque os quiero dar esto. Ruth buscó el reino de Dios. Booz, el marido, fue la añadidura. No bases tu vida en intentar buscar un marido o una esposa. Basa tu vida en intentar servir a Dios. Y Dios, cuando sea su momento y de la manera correcta, te dará si Él quiere dártelo. Y si no, dale muchas gracias a Dios, porque Él te va a dar la fuerza para poder soportar cualquier prueba que tengas por delante. A veces tenemos la impresión
Yo recuerdo de sentir esto cuando estaba viendo como algunos chavales a mi alrededor encontraban novia y se casaban y yo no. ¿Y qué pasa? Además yo estaba enamorado de Rebeca en ese tiempo y ella, ella ya otro día os contaré la historia. Pero yo no. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Es que soy peor cristiano? ¿Es que lo estoy haciendo peor? Y a veces algunas personas me decían, cuando estés confiando en Dios plenamente, entonces te lo dará. Y yo veía a gente que yo sabía que no estaban confiando plenamente en Dios y se estaban casando y digo, esto no funciona. Esto no funciona, esto no va así. Es exactamente como lo que os decía antes de la sala de espera que veo que están pasando y a mí no me toca. ¡Tranquilo! Mucho más importante es ser la persona adecuada que encontrar a la persona adecuada. Porque la realidad es que no necesitas estar casado. Dios fue suficiente para Ruth, aún sin estar casada. Dios fue suficiente para Pablo, no estando casado. Dios fue suficiente para Jesús, no estando casado. Dios es suficiente para ti. No necesitas estar casado. Así que quiero deciros a los solteros que estáis en este momento de despliegue estratégico. ¿Para qué estás usando tu libertad? ¿Para qué estás usando este tiempo? ¿Lo estás usando a lo mejor para jugar videojuegos? ¿Para disfrutar más de una manera o de otra? ¿Piensas que ser un buen soltero cristiano es venir al culto los domingos? Estás malgastando un regalo, una oportunidad que Dios te está dando de poder enfocarte en lo importante antes de que vengan distracciones, de poder buscar el reino de Dios, servir a su iglesia y ser el marido que Dios quiere que tú seas antes, incluso, de encontrar a ninguna esposa. Aprovecha este tiempo no como una sala de espera, sino como una gran ventana de oportunidad que Dios te está dando para hacer lo que tienes que hacer ahora. No esperes. Como decía antes, si tú esperas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, a más adelante, o que ocurra esta cosa o la otra, no lo harás ahora y no lo harás entonces. Mucho más importante, repito, que encontrar mucho más, que encontrar a la persona adecuada, es ser la persona adecuada. Y Dios, en su tiempo, te dará. Confía en Dios. Y mientras, sirve a Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por tu plan. Gracias porque tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Tú eres suficiente para las pruebas, las dificultades de estar casado. Y tú das muchas bendiciones estando casado. Pero tú también eres suficiente para las pruebas y las dificultades de estar soltero. Y tú das muchas bendiciones para los solteros, Señor. Te quiero rogar que tú nos ayudes a ser una iglesia que invierta en abonar estas tropas de despliegue estratégico. Que tú nos ayudes a mirarte a ti, a mirar a tu hijo, que tu hijo estaba soltero. Y a valorar a los solteros, Señor. Y quiero rogarte por cada uno de los solteros que están aquí en esta mañana, Señor. Que ya sea que están solteros porque quieren o que están solteros porque están esperando, ya sea que vayan a casarse dentro de poco o que vayan a tardar más o que no se vayan a casar. Que puedan entender, que puedan abrazar su identidad en Cristo, no en la búsqueda de un novio o una novia, Señor. Que puedan servirte y entender que lo más importante eres tú, es tu reino y no es ninguna sensación de romanticismo o la búsqueda de sexo o el tener a alguien que me escuche y me entienda ni nada por el estilo, porque realmente, y aunque a veces no lo entendamos, es la pura realidad. Tu Hijo Jesucristo es suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a abrazarlo, ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, Dios. Y te quiero poner delante a cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en este gran Salvador.
en Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de David, el Redentor del mundo, el Cordero de Dios. Señor, que tú les empujes por medio de tu Espíritu Santo a acudir corriendo a los pies de la cruz, porque Él es exactamente el Salvador que ellos necesitan, como es nuestro Salvador, Dios. Te lo pedimos en su glorioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.